¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Sala de Prensa. Gracias por acompañarnos en estas lecturas que hacemos, así se llama nuestra sección, lecturas de prensa. Tomamos una noticia, la buscamos en varios medios de comunicación, vemos cómo ellos abordan el tema y vamos complementando con nuestra experiencia y algunos comentarios. Y hoy queremos hablar sobre cuáles son las medidas específicamente que está adoptando Perú en la frontera norte con Chile, en la frontera sur de ellos y la frontera norte nuestra. ¿Por qué? Porque han declarado estado de emergencia, un decreto que salió en el diario oficial El Peruano, en donde argumentan control del crimen organizado. Yo creo que hay un poquito más de razones para ese decreto, como por ejemplo la masiva presencia de militares chilenos en la frontera norte de nuestro país. Pero bueno, vamos a, insisto, revisar varios medios de comunicación para tratar de arrojar luz sobre las medidas que está adoptando Perú. Se ha hablado, los titulares de los medios hablan todo del uso de drones masivos, qué sé yo, en fin. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Hugo Varela por acá, periodista, somos Sala de Prensa. Muchas gracias por acompañarnos. Te invito a que em, te atrevas a dar el paso al frente y ser una, ser una persona activa en la generación de estos nuevos medios de comunicación. ¿Cómo puedes hacerlo? Donando recursos. No, donando recursos que permitan a nuestro medio en particular seguir adelante. Nos resulta muy importante este tema, porque sabemos que la situación de los medios tradicionales es muy difícil. Entonces, esta parece ser la nueva manera de hacer periodismo, pero para eso necesitamos el compromiso también de nuestras audiencias. Así es que atrévete, da un paso al frente y colabora económicamente haciéndote miembro del canal de YouTube, o también puedes hacerlo en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl. Ahí también tenemos un apartado que dice apóyanos, haces clic ahí y con dos clics más ya vas a estar donando a nuestro medio. Y son montos, la verdad, muy pequeñitos, son montos más bien simbólicos. Todas las medidas que tomará Perú en la frontera con Chile tras declarar el estado de emergencia. Esta es la nota que titula, me alargué mucho ahí, biobiochile.cl, del colega Jordan Arce. Jordan es un profesional a quien hemos citado muchas veces. Jordan, para usted es el crédito de esta información. Eh, y bueno, tiene muy buenas fuentes en Perú en particular. Tenemos Cooperativa también, que es un medio chileno, y tenemos La Cuarta, que es un medio chileno. Partamos con esta, con la nota del colega Erasmo Taurán. Drones y restricción de derechos. Perú tomará drásticas medidas en frontera con Chile y declara estado de emergencia. El gobierno peruano tomó la decisión de, al detectar un aumento de la criminalidad y la inmigración irregular. Ese es el tema que no habíamos notado. ¿En qué sentido lo digo? Que se decreta este estado de emergencia y eso implica, como bien lo dicen los medios, se sacrifican derechos. Se sacrifican derechos, por ejemplo, el derecho a la reunión, por el derecho a movilizarse, a hacer una marcha, eventualmente. Todas esas cosas quedan dispuestos a la autorización de la autoridad competente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no sabíamos de lo que está diciendo el colega aquí, Erasmo Taurán, un aumento de la criminalidad y la inmigración irregular. Lo que sabíamos desde acá, desde Chile, es que la situación se mantenía en una especie de status quo. No ha habido un aumento de la inmigración o la criminalidad irregular, al contrario, ha habido una disminución. Eso es lo que sabíamos hasta ahora. A propósito de las medidas que adoptó Chile en el gobierno anterior, a propósito de las medidas que ha adoptado el gobierno ahora en Chile, eh, entendemos que había una disminución, pero nos dice La Cuarta que no. El gobierno de Perú declaró estado de emergencia en la frontera con Chile. Ok, la decisión firmada por el presidente José María Balcázar, entiendo presidente encargado o presidente interino,
Contempla duras medidas que se extenderán por al menos 60 días y el decreto fue firmado por 60 días. Ojo, no es primera vez que se firma un decreto de estado de emergencia en esa zona con Chile, no es primera vez. Y afectará a distintos sectores de la provincia de Tacna. De acuerdo al decreto supremo, vamos a pinchar aquí a ver si ahí está el decreto supremo, publicado por el peruano, que es el medio oficial en Perú. Uy, aquí es mucho. Restricción o suspensión de ejercicios de derechos constitucionales durante el estado de emergencia, a que se refiere el artículo. eh, Se aplica lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 137, en lo que en lo que considera la restricción o suspensión de ejercicios de derechos constitucionales. Por eso le decía yo que hay una suspensión de derechos. Por ejemplo, no existe el derecho a la inviolabilidad del hogar o del domicilio. Ahora entendemos que bajo este estado de emergencia, las Fuerzas Armadas o las policías podrán entrar a tu hogar. No existe o queda disminuido a la más mínima expresión la libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, libertad y seguridad de las personas, comprendidos en los numerales tanto, tanto, tanto. Son derechos que quedan sujetos a la decisión de la autoridad del momento. Para la realización de las actividades religiosas, por ejemplo, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo, se deberá solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para la evaluación, de acuerdo al artículo 4, bla, bla, bla. Ahí está. Entonces, cuando quieran hacer una celebración religiosa, que en el norte de Chile y en el sur de Perú hay muchas, cuando se quiera hacer un encuentro deportivo, masivo, eh, cualquiera de esas situaciones ya no se puede sencillamente hacer. Hay que pedir permiso y está eh, la autoridad podrá resolver si sí o no. La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el decreto tanto. Ok. Sesión permanente. Se declara en sesión permanente en tanto dure la declaratoria de estado de emergencia a que se refiere el artículo 1 del presente decreto supremo al Comité Regional de Seguridad Ciudadana. Sesiona permanentemente. Conformación del comando y de los comités. Dice, se conforma dentro de las 24 horas a entrada de esta vigencia. Esto fue decretado el jueves, entiendo. El Comando de Coordinación Operativa Unificada. Comando de Coordinación Operativa Unificada, así como el Comité de Coordinación Distrital, el Comité de Inteligencia, el Comité de Fiscalización y el Comité de Comunicación Estratégica, con integrantes cuya participación es indelegable. La información, acuerdos adoptados en el referido comando y comité sobre patrullajes operativos y otros de su competencia se clasifican como información de carácter reservado, ¿ya? De ser el caso, conforme a lo establecido en tanto, en la ley tanto, teniendo en cuenta que dicha información está relacionada a la eficacia de las acciones que buscan proteger. O sea, los medios cuando pregunten se les podrá decir, no, mire, esto es reservado y no hay publicación de esa información. Otra serie de comités que se activan: Comité de Coordinación Distrital, Comité de Inteligencia. El Comité de Inteligencia es presidido por el jefe de la División Regional de Inteligencia de la Región Policial de Tacna e integrado por un oficial de inteligencia del Comando Operacional Sur de las Fuerzas Armadas del Perú, un representante del Instituto Nacional Penitenciario o el que haga de sus veces, un representante de la Superintendencia Nacional de Aduanas. En fin, se crea ese Comité de Inteligencia. Comité de Fiscalización, Comité de Comunicación Estratégica, eh, medidas adoptadas durante la vigencia del estado de emergencia. Estamos leyendo el decreto de estado de emergencia y conociendo en detalle las medidas que se tomarán en Perú. Control migratorio, patrullaje motorizado permanente y continuo por la línea fronteriza con Chile. Intervención a los migrantes que intenten cruzar por pasos no habilitados y autorizados, pero eso siempre ha sido así. Operativos en los pasos no autorizados y habilitados a fin de prevenir y combatir la criminalidad. Insisto, eso siempre ha sido así. Monitoreo aéreo con drones en las zonas en que se ubica la línea fronteriza y pasos no habilitados. Eso ha ocurrido, ocurre, pero no sé, aquí no hablan de frecuencia.
Acciones de inteligencia. Identificar, ubicar pasos no habilitados y o autorizados en las líneas fronterizas señaladas en el artículo 1. Verificar que se lleve a cabo eficientemente los servicios policiales permanentes establecidos en la zona. Coordinar oportunamente con las unidades operativas las acciones de inteligencia a realizarse en la zona fronteriza ante hechos delictivos. Casos excepcionales. Trato diferenciado en personas vulnerables. Niños, niñas, mujeres embarazadas. Ok. Fuerza integrada y control territorial. El control territorial se ejecuta en las zonas críticas determinadas con base al mapa del delito. Inteligencia. Patrullaje permanente y aleatorio a pie de las fuerzas integradas por los equipos de acuerdo a, qué sé yo. Patrullaje motorizado disuasivo, constante de las fuerzas. Instalación de carpas de campaña a fin de salvaguardar la integridad física del personal. Operativos de control de identidad en inmuebles, incluye desherraje de ser necesario. O sea, ahí está, se pierde el derecho a la inviolabilidad del hogar, ya no existe en la zona fronteriza. Podrán hacer operativos en vía pública, en transporte público, privado, vehículos motorizados y no motorizados, con el fin de buscar y capturar a personas requisitoriadas mediante control de identidad, operativos masivos y permanentes, control y fiscalización de la fabricación artesanal de fuegos pirotécnicos, control y fiscalización de la comercialización y uso legal de productos pirotécnicos. Y yo entiendo que los productos pirotécnicos están autorizados en el Perú, en Chile no, están prohibidos. Migraciones. Intervenir migrantes irregulares con carnet de extranjería falsos o adulterados. Instalación de puestos de control militar y policial en los principales puntos de ingreso. Son hartas cosas. Reforzamiento permanente de efectivo de las Fuerzas Armadas. Reforzamiento permanente con efectivo de las Fuerzas Armadas. Uso de drones de vigilancia, cámaras térmicas y vehículos blindados ligeros para patrullaje las 24 horas. Cierre físico y vigilancia armada de todos los pasos no habilitados. Rechazo en frontera, devolución inmediata de ciudadanos extranjeros que intenten ingresar por lugares no autorizados. O sea, los van a devolver a Chile. Eso es lo que está diciendo. El estado de emergencia es en la frontera con Chile. Trata de personas, comercialización ilegal de drogas, estupefacientes, mercadería ilegal de armas, punto de venta informal ambulatorio, contrabando de mercancías agrarias, mercado ilegal de autopartes, prestación de servicio informal, en fin, financiamiento, refrendo, y ahí los que firman. Y ahí leí con detalle el decreto que fue publicado en el peruano, son hartas cosas, son hartas cosas. La cuarta también da cuenta de esto. Durante 60 días, además, se restringirán derechos constitucionales como la libertad de tránsito, de reunión y la inviolabilidad del domicilio. Por ese mismo motivo, las actividades públicas masivas deberán ser autorizadas previamente por las autoridades. Perú declara estado de emergencia en la frontera con Chile. Será vigilada con drones y todas las medidas que adoptará la frontera. Claro, el colega Jordan Arce, sí, Jordan Arce, hace el mismo ejercicio que hice yo. Leer el decreto y sencillamente hacer un listado de las medidas que se están incluyendo. Instalación de carpas de campaña, los migrantes, operativos conjuntos, inteligencia, regulación, financiamiento, en fin. Ahí está. Tiró el decreto casi íntegramente y esas son las medidas que adoptará Perú en la frontera con Chile. Lo detallamos aquí también en sala de prensa. Muy bien, eso es. Muchas gracias. Buena jornada para todos ustedes. Ha sido la lectura de este día. Muchas gracias. Nos vemos. Que estén bien. Chao.